episodio de Voces del Calzado, conversamos con Javier Plasencia Reyes y Javier Sebastián Plasencia Sayante, padre e hijo de Calzado Elefante. Una historia de legado, familia y evolución de cómo una herencia se honra trabajando todos los días y dejando huella generación tras generación. Acompáñanos. Amigos de Voces del Calzado, qué gusto nos da saludarlos en este episodio tan especial en el que vamos a platicar de legado, de tradición, de herencia familiar, de cómo hacer para que la industria a través de la familia siga evolucionando y permanezca a lo largo del tiempo. Es para mí un gusto poder tener esta charla con Javier y Sebastián Plasencia de Calzado Elefante. ¿Cómo están? Gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, bendito Dios, estamos bien y quisiera yo agradecer también a la Cámara de Calzado por esta oportunidad. Javier, Sebastián, estamos en un momento especial para Elefante, de fiesta, cumple nada más y nada menos que 75 años y lo decíamos fuera de cámara, me atrevo a decir que todos hemos calzado Elefante en algún momento de nuestra infancia y está en nuestra cabeza. ¿Cómo ha sido, pues justamente trascender y consolidarse como uno de los referentes en el calzado infantil? ¿Cómo es mirar atrás y darte cuenta que han calzado a tantas generaciones? Bueno, primero que nada una gran responsabilidad, porque sin darte cuenta, bueno, pues adquieres obligaciones basadas en principios, ¿no? Son principios y valores que mi padre infundó y te platico un poco de mi padre. Mi padre empezó, ellos ya vienen de Arandas, mi papá ya nace aquí. Y mi padre fue obrero, él trabajó de cortador, de hecho, con don Lorenzo Rodríguez. En la industria ya. En la industria ya de Calzado Cóndor. Y luego pasa el tiempo, mi padre y su hermano Roberto Plasencia, que fue el fundador de Flexi, lo invitó mi tío a mi papá a trabajar. Y cuando mi papá decide casarse, mi tío lo apoya con algo de equipo y eso, y precisamente un 30 de abril mi padre empieza su propia empresa en 1951. ¿Siempre calzado infantil? ¿Por qué calzado infantil? ¿No pensaron en alguna otra opción, en alguna otra idea? Bueno, es que en aquella época, cuando mi papá trabajaba con su hermano, no era ni siquiera Flexi, era Calzado César. Ajá. Y un tío que vivía en México tenía muchos contactos y distribuciones, entonces empezaron a fabricar calzado y casualmente había varios tipos de construcción que eran muy durables, que hasta la fecha nosotros los fabricamos. Es un calzado stitcher, es cosido en la suela. Es un calzado con especificaciones muy particulares que prácticamente ya nadie hace. Entonces, pues era un zapato que duró, ¿no? Y era un zapato y bueno, la industria fue transformando. Y como te decía, mi padre decide independizarse y bueno, con la ayuda de, obviamente, de mi madre, pues era prácticamente su asistente, empiezan ahí con los pequeños zapatos. Y no puedo dejar de mencionar a todos y cada uno de mis hermanos. Somos 11 hermanos. Los 11 hemos pasado por ahí de una o de otra manera, pero todos hemos estado ahí. Yo de verdad es que necesito honrar el trabajo de tanta gente, desde el trabajo del director hasta el más humilde, pero no menos importante. Somos una familia, realmente ahí somos una familia y de verdad es que te digo que ha habido gente que toda su vida trabajó ahí. Tuvimos personas que tuvieron más de 50 años trabajando con mi papá, empezaron siendo realmente unos niños. Y crecieron con la empresa al final. Crecieron con la empresa y eso va creando un sentido de pertenencia, sí, ¿no? Un sentido de pertenencia donde compartes obligaciones, consecuencias, confianza y de alguna manera, bueno, pues se va desarrollando de verdad una familia que sobre todo creo que nosotros uno de los principios más importantes ha sido pues trabajar con integridad, ¿no? Tener un modo de comportarnos adecuado con la gente, honesto. Y muy fiel a su visión, ¿no? Creo que eso es algo que los ha caracterizado también. Como que fue parte de una educación, ¿no? Sí. Y te digo, 11 hermanos, todos estuvieron ahí. Yo, la verdad, sí quiero agradecer a todos y cada uno de ellos. 11 está difícil. ¿Cómo lo hacían para no entrar de pronto? Supongo con la diferencia de visiones en algunas perspectivas. ¿Cómo le hacían para ponerse de acuerdo? 11 es un número importante. Nunca estuvimos los 11 juntos. O sea, primero estuvieron, obviamente,
En un principio mi madre, luego mis hermanas, y luego mi hermano el mayor, Alfonso, estuvo pues realmente muchos años con mi papá, luego Sergio, luego Guillermo, al que de verdad yo quiero hacerle un gran reconocimiento. Guillermo tiene una vocación que la heredó de mi padre. La verdad es que conoce de zapatos como poca gente, ¿no? Tú sabes que el calzado es una industria de oficio. Así es. Y yo creo que mi hermano adquirió de manera muy importante esa sensibilidad de mi papá. Y bueno, pues aquí estamos ya hoy en día y no puedo dejar de agradecer tampoco a Marcos, mi sobrino. Ya tiene más de 20 años con nosotros, él es hijo de Alfonso y por eso no está aquí, porque alguien tiene que trabajar, ¿no? No, y además, bueno, pues él siempre está bien puesto, es una persona que ha promocionado mucho que haya empatía incluso entre la gente que trabajamos, ¿no? Siempre hay dificultades, pero nos hemos encargado de que haya una gran comunicación y esto pues de alguna forma nos ha llevado a irnos adaptando, ¿no? Sí. Hablar justo ahora que estás platicando de este proceso de adaptación de las diferentes generaciones, quisiera que ahondáramos en eso, ¿no? ¿Cómo es, por ejemplo, para ti, Sebastián, estar dentro de una empresa con un gran legado familiar, como nos ha contado Javier, tu papá, y no perder el tema de la tradición, pero tampoco de la evolución? Porque creo que algo que tenemos claro y que hemos visto en Elefante es eso, seguir evolucionando, seguir llevando el calzado en donde tiene que estar. ¿Cómo ha sido justo este equilibrio? Platícanos un poco de eso. Creo que lo dices muy puntualmente. Ha sido un tema para mí en Elefante que yo no te puedo platicar tanto de la historia. Yo llegué en un momento, yo creo que hace unos 15 años, ya 10 formales en la empresa. Y ¿Siempre quisiste dedicarte a esto? ¿O sí, te dijiste? a mí sí me gustaba la idea de trabajar con mi papá. Siempre me gustó la idea. Y a mí mi papá desde chico siempre me llevaba a trabajar y a hacer de cualquier cosa, ¿no? Sí, no precisamente yo trabajaba de niño, pero pues ahí iba a acompañarlo. Y Elefante siempre ha sido algo muy tradicional, pero siempre hemos tenido esa necesidad o esa urgencia de voltear a ver alrededor, Sí. ver lo que está sucediendo, tratar de adaptarte rápidamente a los nuevos cambios y a las nuevas tecnologías. A mí me tocó una empresa ya tecnificada, ya completa, y a mí me tocó vivir otros cambios tecnológicos muy radicales, y luego pues la pandemia también, que fue para nosotros para la industria un golpe muy fuerte, y creo que en lo que me toca a mí es una adaptación rápida, solución de problemas. La visualización que tenemos hoy en día ya no es la de antes a largo plazo, es a muy corto plazo. Tenemos que ser muy ágiles. Hay un tema como de urgencia del consumidor, ¿no? De tener cosas nuevas cada cierto tiempo. O sea, ya no es como antes que de pronto pasaba un tiempo un poco más largo, ¿no? Para adquirir las cosas sin tomar en cuenta pues, La globalización. se mueve el mundo. La globalización nos ha llevado a eso y los hábitos de consumo han cambiado de manera radical y ahora cambian día con día, ya no cambian año con año. Las modas hoy llegan al día siguiente, no llegan. Antes mi papá me platicaba mucho de, tengo que ir viajar, tengo que conocer, tengo que estar al pendiente de toda la moda porque el año central llega aquí, hijo. Y ahorita mañana llega aquí. Sí. Mañana llega aquí y uno tiene que estar muy al pendiente de cómo se comporta el mundo, las tendencias, que si alguien famoso hizo alguna ridiculez y se puso de moda, pues tienes que estar ahí, ¿no? Y tienes que participar y tienes que ser parte de ese mercado. Entonces, hoy estamos en un mercado muy movido, muy ágil y pues todo el tiempo muy al pendientes de qué es lo que está pasando, y es una empresa donde no te puedes aburrir. No, totalmente. Aparte, digo, ahora que tocas el tema de la globalización, del innovar sin perder el origen, ustedes trabajan para chiquitos, para niños. Entonces eso exige confianza, calidad, pero también una responsabilidad tremenda en todo, ¿no? En el proceso de diseño, hasta que llega el producto, en el tema de marketing. ¿Cómo manejan este tema, el equilibrio entre la innovación, los materiales, pero estar en las tendencias? Bueno, Obviamente el tema de responsabilidad también. Creo que por ahí va el tema. Te voy a platicar rapidísimo. Una vez me pasó que directamente por alguna razón me llegó a mí la queja de un cliente se despegó una suela y que se pudo haber caído su niño, ¿no? Okay. Y nosotros inmediatamente, eso es el pecado capital en Elefante. Y mi papá no lo ha hecho saber todos los días. Entonces, rapidito, soluciona el problema, cambia el zapato. No puedes poner en riesgo la integridad y esto sí es un problema
Oye, ¿por dónde Choque. te llegó la queja? Tengo un poco de... Lo que pasa es que yo trato de llevar el contacto de redes sociales muy directo y si bien el WhatsApp es business Ajá, y puede responder la gente en marketing, pues yo lo tengo también ahí a la mano para ver realmente qué está pasando. claro. Y, y la leí y rápidamente la adopté yo, la conversación, y, y caes en el 20 de todo lo que te viene diciendo tu papá, que le dijo su papá, la salud, los zapatos bien hechos, los materiales de calidad. Yo fui entendiendo por qué los forros de pieles naturales, sin entender que había un concepto ligado a la salud. Y cuando van pasando este tipo de cosas en los que me tengo que preocupar por, no solamente por un zapato bien hecho, sino lo que le puede pasar al niño. Oye, para quienes no estamos involucrados en el tema, ¿cuál es la relación salud con estos forros de piel Por natural? ejemplo, yo me enteré o me voy dando cuenta a través de este tipo de situaciones que teníamos que hacerlo de piel y hacerlo de piel a través del curtido tenía propiedades como hacer la piel hipoalergénica, que no permite el desarrollo de bacterias, hongos. Y para estos niños, esto es salud, se transmite y que no tenga enfermedades de sus pies. Y la liga de mi papá y mi abuelo siempre fue, vamos por la línea de la calidad, de la calidad, materiales de primera. Si yo me lo merezco, ¿por qué mi hijo no se lo merece? Y esto nos puso en problemas 2, 3 veces, porque el mercado cambió tanto y tiene tendencias tan radicales que de pronto la tendencia era mucha moda y mucho sintético. Sí. Y nosotros hacemos calzado especializado, tradicional, de piel, pues esto nos puso en varios momentos en Sí. problemas. Y hoy por hoy, esta tendencia ahora de consumo consciente, humanizar los productos, pues realmente nos puso como anillo al dedo la situación, porque venimos de una industria muy tradicional, muy familiar y con valores muy arraigados de calidad y de familia y de trabajo, que ahora el producto que hacemos nosotros, pues gracias a Dios, se ha colocado a través del trabajo y del tiempo en un nicho en el que nos ha beneficiado. ¿Qué tiene su diferenciador? Claro, y bueno, a mí también exactamente es el punto que tiene su diferenciador. La verdad me gustaría comentar que, bueno, esta innovación nace también de la necesidad y esta conciencia de ir aprendiendo en el camino, porque en el camino vas aprendiendo y generacionalmente, pues obviamente mi papá tenía sus propias ideas. Por ejemplo, aquel entonces para mi papá le decíamos que la publicidad, y decía, no, es que la mejor publicidad es la de nuestros clientes, El boca en boca, ¿no? Que decía. sí, que tiene que ser en boca en boca. Digo, cambiaron las cosas, tuvimos también nosotros que entrar a esta parte, pero de mi parte siempre hubo la inquietud, y también de mis hermanos, de empezar a buscar nuevos mercados, ¿no? A no solamente trabajar aquí, buscar por realmente trabajar en la parte internacional. Y en ese sentido, bueno, pues también fuimos aprendiendo que la conciencia social en otros países, por ejemplo en Europa, que en su momento nosotros, bueno, estuvimos muchos años exhibiendo nuestros productos en Alemania, en Italia, en España. Tuvimos clientes importantes allá que les producimos con su propia marca y nos dimos cuenta que en Europa, pues obviamente iban súper avanzados en la parte de salud, ¿no? En aquel entonces, cuando nosotros exportábamos un producto, nos hicieron certificarlo. Hay un certificado de la flora europea en Europa, tenía base en España, si mal no recuerdo, donde, bueno, tuvimos que aprobar que nuestros productos, al final de cuentas, no contenían sustancias dañinas para los niños, y que además de eso, bueno, pues tenían una ergonomía desde la horma, que tomábamos en cuenta todos estos puntos. Y eso nos empieza a enseñar a trabajar de otra forma, ¿no? Sí, empezamos a ver cambios generacionales en ese sentido y la verdad eso nos ha permitido muchísimo crecer en ese sentido. Hoy por hoy, bueno, pues aquí con Sebastián, la nueva generación, con un nivel de conciencia diferente que de pronto, bueno, pues no quiero dejar de decir, yo soy ingeniero en electrónica, pero me rebasa. O sea, hoy en la actualidad, aun por más que me guste, por más que sepa el fundamento de la electrónica, bueno, pues ya lo que hoy en día estamos viviendo es algo con lo que ellos nacen. Sí. Y para ellos de alguna manera, bueno, se les facilita mucho, ¿no? Sí, y así sigue evolucionando. Digo, al final, quisiera que me platicaran, ahora que tocamos justo estos temas del paso de generación a generación, de cómo ha sido ir integrando las distintas habilidades.
más allá de números, más allá de fábricas, de tiendas, ustedes son una familia. Y también el núcleo familiar, la unión familiar, los ha llevado hasta donde están. ¿Hay algún momento sensible, algún momento especial, alguna anécdota que los haya hecho de pronto, los haya retado, que nos quieran compartir? Uy, retos. Bueno, 75 años, imagínate, ¿no? Pero ha habido de todo, cosas buenas, cosas malas. Yo, la verdad es que siempre he estado súper agradecido, primero que nada, con el equipo de trabajo que tenemos. No puedo dejar de mencionar también al licenciado Roberto Plasencia, que familia también, tú hablas ahorita de familia, y son gente que siempre hemos estado cerca, hemos convivido también en la parte de trabajo, y yo creo que hay que saber ser agradecidos, y en ese sentido, pues la verdad es que son de los buenos momentos en los que dices, la familia siempre está, nosotros tenemos la vocación, cualquiera puede hacer zapato, pero tener la vocación y el oficio de hacer las cosas no es tan fácil. Un momento muy, muy complicado fue finales de los 90s, que yo recuerdo haber vivido yo en lo personal. Recuerdo algunos de mi padre que estuvo a punto pues prácticamente de quedarse sin trabajo, y él vivió ahí un momento casi una diosidencia donde encontró a un cliente en un momento muy importante de la empresa y se volvió a levantar. Me lo platicaba mucho él y bueno, ese era un momento difícil, pero siempre estuvo de la mano de su hermano, en aquel momento, de don Roberto. Entonces ahí ellos hacían mancuerna, fuimos la primera maquila de Flexi hace muchísimos años, y que nuevamente quisiera mencionar mi gratitud en ese sentido. Pero otro tema muy difícil para mí fue cuando yo decidí de alguna manera de verdad incursionar en la exportación, pero de manera seria. Esto fue a finales de los 90s y era parte del cambio generacional. A mi papá como que le daba miedo, decía, no, espérame tantito, ya estate quieto, ¿no? Ajá. Siempre eres muy activo, ya estate quieto un rato. Y Mario Plasencia, hermano del licenciado Roberto, en aquel entonces, bueno, todavía creo le fabrica suelas a Timberland. Y en aquel entonces dije, no, nosotros tenemos que ponernos en ese nivel. Entonces, una marca como Timberland y habernos puesto el objetivo de decir, nosotros además de hacer un buen producto para México, que es elefante, pues también tenemos que incursionar en otros mercados que nos lleven realmente a otro nivel, incluso de conciencia de cómo se deben hacer las cosas. Logramos, a final de los 90, logramos trabajar con Timberland. Prácticamente les pusimos una fábrica hecha a su medida. El producto ya sabíamos cuál era. El zapato, la verdad es que mi papá no quería, pero al final de cuentas me apoyó, se hizo la inversión. Y planeamos esa fábrica para que el zapato, desde que se cortaba hasta que salía el zapato, tardaba 52 minutos por par. Eso justo quería preguntarte, trabajar con una marca como Timberland seguro tiene retos en el tema de no nada más los procesos, el tiempo de entrega, etcétera, Sí. etcétera. Y eso al final te lo llevas tú también para tus propios proyectos. Claro, y fíjate, desgraciadamente en aquel entonces Timberland no tenía una oficina aquí en México y creo que la que tenía ya no está. Pero en aquel momento pues trabajábamos a través de una representación que tenían ellos. Y íbamos muy bien, seguíamos precisamente todos los indicadores que nos daban, siempre estábamos en el top 3 de servicio y calidad, porque entregábamos en una bodega en California. Pero haber logrado ese reto de la mano de nuestros proveedores, porque en aquel momento pues no teníamos los materiales que necesitábamos, era un producto que en aquel entonces era waterproof, que tenía que tener tipo de fabricación muy, muy especializada, y aprendimos con ellos. Y, y logramos posicionarnos en ese momento cuando les dije, oye, pues este es el precio que te voy a dar, y me dice, ¿sabes qué? Me sale más barato en China. Le digo, pero este precio va a ser puesto en tu bodega en Estados Unidos. ¿Cómo? Ok. Entonces de ahí ya empezamos a trabajar, las cosas iban bien, pero desgraciadamente, te digo, con el representante, dio una mejor oportunidad, en lo particular él, de ganar una mejor comisión con otra fábrica. Y un día me habla por teléfono y me dice, oye, fíjate que pues acabo de darle a pagar más, una fábrica de Guadalajara. Y le dije, pues realmente no entiendo cómo. Le dije, tenemos ya cerca de 2 años trabajando, los números son buenos, la respuesta del cliente es la adecuada.
pero me dice, hazlo como quieras, en mes y medio ya no hay pedidos. En mes y medio. Híjole. Y en ese momento, dijo, yo me quería morir porque decía, tanto que me Costó, Costó. claro. convencer a mi papá de que era una buena idea, que teníamos que irnos. Y desgraciadamente no hubo vuelta atrás y yo nuevamente busqué al licenciado Roberto Plasencia. Siempre le hemos maquilado a él y lo busqué y estaba por irse a la feria de GDS en Alemania y me dijo, me tengo que ir, dijo, ¿qué es lo que están haciendo? Porque yo le pedí apoyo, le dije, ¿qué voy a hacer con cerca de 200 empleados Sí. en mes y medio? O sea, nada más dijeron los vanos, ¿no? Y bueno, me fui a Alemania a buscarlo y afortunadamente, como siempre, por eso digo que tengo una gratitud enorme por la convivencia que hemos tenido, pudimos nuevamente, sin necesidad de despedir a nadie, volver a arrancar poco a poco y hasta la fecha, bendito sea Dios, estamos ahí. Esa fue una de las experiencias que te lo juro que me acuerdo, me da sentimiento porque creo que eso nos pudo haber llevado a otro lado, pero desgraciadamente las cosas mundanas en ese momento pues no permitieron que ni los que se llevaron la marca ni nosotros siguiéramos adelante. Hoy las cosas han cambiado mucho, Timberland está de otra forma aquí en México, pero fue una experiencia muy, muy dura, pero no sé si tú quieras compartir alguna otra, hijo. No, pero para mí la pandemia. Sí. La pandemia fue un golpe durisísimo a nivel industria y quiero dejar clarísimo una ¿Estaban preparados para lo que venía, para el e-commerce, para todo lo que ahora se ve natural? absolutamente no, y es que para nosotros la pandemia no fue una enfermedad y que nos redujéramos. Para nosotros la enfermedad o para esta industria, como me imagino que para muchas otras, la pandemia va mucho más allá. Hubo tantos cambios que nos impactaron de diferentes maneras que no teníamos previsto ni calculado ninguno. Y quiero dejar clarísimo que la pandemia para nosotros en la industria o en lo particular no fue de 2021, 2020 y 2021. La pandemia a nosotros se nos acabó el año pasado Sí. hasta ahorita. Sí, sí. Porque los efectos secundarios de la pandemia, como que las grandes cadenas comerciales decidieran tomar decisiones arrebatadas como importar directamente de China, llenar sus almacenes con producto que ahora tenían que pagar de contado y no sabían cómo iba a responder el mercado. Digo, cada quien toma su riesgo en su industria, pues nos impactó de una manera directa fuertísima. Los hábitos de consumo del mercado empezaron a cambiar radicalmente, realmente no sabíamos qué hacer. Y de ahí salió otra vez a relucir entre el batallar, los dineros, el trabajo. Salió a relucir lo que yo considero otra vez el valor de trabajo que hablábamos anteriormente, que se me inculcó a mí, que se le inculcó a mi papá. Y yo me acuerdo muy claro que mucha gente tomó sus propias decisiones y mi papá dijo, aquí no se va la gente. La gente tiene trabajando, como te decía, había gente de 40 y tantos años. Dijo, ¿cómo le voy a decir que se vaya? Tantos años después. Aquí la gente se queda. Nos mantuvimos como pudimos. Y mi papá dijo, fulanito, chuchito y todos, aquí están, quédense tranquilos. Esto va a pasar. Y todos creíamos que en agosto la pandemia se acababa y de vuelta al trabajo. No, hombre, ciérrale otros 3 meses, haz turnos cambiados, salteados, no pases del 30% de tu capacidad, pero fue una pesadilla. Cada día era diferente, era tomar decisiones diferentes, era revisar si había dinero para poder continuar. Y manejar también un poco la incertidumbre con los colaboradores, ¿no? Porque claro, todo el mundo pensaba, voy a tener trabajo, no voy a tener trabajo, y ustedes tomando esta decisión de vamos a conservar nuestra plantilla, ¿no? Nuestra gente. Sí, esa fue una parte durísima, sobre todo porque te digo que teníamos gente de muchos años. Desgraciadamente, algunos fallecieron por el tema del COVID. Y eso propició, sobre todo a la gente de ya más mayor, que ya tenía muchos años con nosotros, propició que también ellos solos dijeran, ¿sabes qué, Javier? Digo, la verdad, yo estoy en un gran riesgo. Y bueno, nosotros también los invitamos a que ellos tomaran su decisión. Y yo creo que como unas 20 gentes, ¿verdad? Que eran los que ya tenían muchos años, decidieron por sí mismos decir, yo prefiero cuidar mi salud. Claro. Uno de ellos sí, desgraciadamente, pues falleció con la pandemia. Fueron momentos sumamente críticos que no sabías ni cómo enfrentarlos, no sabías qué iba a pasar, hubo una incertidumbre. Es lo que más El mercado fue atípico totalmente,
O sea, no sabíamos ni siquiera qué iba a pasar. Y eso en su momento, bueno, pues nosotros con la confianza de que íbamos a salir adelante y cambiando turnos, porque el gobierno o la Secretaría del Trabajo no te permitía estar trabajando de la misma forma. Y entonces tuvimos que cambiar todos los layouts, proteger a la gente con mamparas entre ellos, distancias y todo. Y luego, pues no podíamos trabajar más del 30%, lo que nos obligó a tener 3 turnos, algo que nosotros no sabíamos ni cómo hacer. Entonces era 30% en la mañana, 30% en la tarde y 30% en la noche. Y la gente que no estaba acostumbrada a trabajar en la noche, que salía a las 5 de la mañana, desgraciadamente, cuando estuvimos ahí a algunos eventos también de seguridad, que a esas horas de la mañana dices, bueno, pues ¿cómo le hacemos? Se complica. Nosotros seguimos y nuestros clientes, que la verdad también quiero agradecer a nuestros clientes toda la confianza de todos los años. Nuestros clientes confiaron y nosotros confiamos en que esto iba tarde que temprano a salir adelante. Yo cancelé absolutamente toda la demanda que teníamos. Yo le di órdenes a Sebastián que hablara con toda la fuerza de ventas y cancelara todos los pedidos y hablaran con los clientes para que reconfirmaran si querían que les entregáramos. El 90% de los clientes nos reconfirmó, nos dijo, no, hacia adelante esto se va a acabar. Hombre, ya cuando llegamos a junio, julio, tenemos un mundo de zapatos guardado, pero no tienes idea. Y al final nadie lo, o sea, muy poca gente nos lo recibió, ¿no? Entonces eso complicó todavía más las cosas. Teníamos un gran inventario, teníamos pues a prácticamente todo el personal casi bajo la misma situación en la que estábamos antes de la pandemia. Después el 2022, afortunadamente, como que esa situación que se presentó, todo el mundo dijo, no, ya se acabó la pandemia, vamos, y afortunadamente pudimos librarnos de tanto inventario que teníamos. Eso nos devolvió un poquito la liquidez, y nos permitió, pues de alguna forma, seguir trabajando. Porque luego viene 23, luego viene 24, luego viene 25, donde, bueno, pues ahí están los números de la cámara, ¿no? Donde muy claramente hemos visto que la industria se ha erosionado como nunca antes. Yo no recuerdo jamás en la historia ni que la platicara mi papá o sus colegas de haber vivido, la verdad, una situación tan apremiante como la que vivimos estos últimos años. Pero aquí estamos y la verdad es que estamos con todo el amor, porque es un amor este oficio, de seguir adelante con este legado. Después de todos estos años, me gustaría cerrar con un mensaje importante para todas las personas que tienen una empresa familiar como ustedes y que desean trascender como lo han hecho, ¿no? Quienes aspiran de pronto a seguir llegando lejos, ¿no? No solamente en la industria del calzado infantil, sino en general, ¿qué consejo le darían? ¿Qué le dirían? ¿Qué huella quieren dejar ustedes como familia? Bueno, a mí me gustaría decir que la verdad es que la perseverancia en esta industria es fundamental, pero también el oficio. La verdad es Y que el sentido humano, yo creo, ¿no? Porque ustedes en todo lo que nos han platicado, el hilo conductor es el sentido humano hacia todos los ámbitos, ojalá, con la gente, con su consumidor, con sus clientes. es que de alguna manera se convierte en una familia. Y yo es que era un niño, imagínate, o sea, por lo que fuera nos llevaban como un ejemplo, ¿no? A que estuviéramos ahí. Digo, no había ahí que nos pusieran a hacer trabajos forzados, ni mucho menos, pero era el ver y el estar compartiendo. En aquel entonces pues, existían los hijos de los pespuntadores, por ejemplo, los llamaban zorritas, y ellos iban y cortaban los hilitos, ¿no? Entonces llegamos, nosotros nos sentábamos a cortar hilitos y convivíamos con gente, hijos de empleados de aquel entonces, que hoy por hoy son desempleados. Sí. Y que yo estuve sentado con ellos cortando hilitos. Eso es realmente algo que nunca se te olvida. Por eso digo que es un oficio que solo con perseverancia y transmitiendo confianza, con un buen equipo de trabajo, la verdad, sin un equipo de trabajo, sin unos colaboradores como los que tenemos, pues esto no sería posible, ¿no? El buscar esa sinergia nos ha llevado pues a continuar en el mercado. Sí, totalmente, Sebastián. Bueno, yo les diría, voy a adoptar una plática que tuve con mi primo Jorge Plasencia hace unos meses, donde platicábamos exactamente de la industria y qué estaba pasando. Y él me dijo,
una metáfora que me gustó mucho acerca de esto es una maratón. El problema de esta maratón es que no dura 42 kilómetros. Esta es para siempre, si es que eso es realmente lo que quieres, mantener una industria con legado familiar. Y es como cualquier otro maratón. Te puedes cansar a los 3, a los 4, a los 30 y puedes empezar a tomar decisiones que obviamente te van a doblegar y que si me duelen las rodillas y los tobillos. Y en la industria, en esta es igual. Es más de resistencia, ¿no? Que de velocidad. Pues dice mi papá de perseverancia. Perseverancia. Y te vas a encontrar con todo tipo de conflictos, hasta los que no te imaginabas, como una enfermedad, como lo fue el COVID, puede impactar de manera directa en una industria o en el mundo. Y puede cambiar tu forma de ver las cosas en 360 grados. Entonces, yo creo que es un tema de tener tus valores bien arraigados, Sí. bien aplicados, y no darte por vencido, porque esto no es un caminito de asfalto. Así es. Sebastián, Javier, qué interesante plática. Gracias por compartirme sus experiencias, por compartirme un poco de su legado familiar, de sus valores, por permitirnos entender un poco más de Elefante. Y pues bueno, gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, a la Gracias. Cámara de la Industria del Calzado. La verdad, gracias por esta oportunidad. Pues esperamos más años de Elefante, por supuesto. Y gracias a ustedes por quedarse con nosotros en este capítulo. Nos vemos en una próxima entrega. Gracias por vernos y escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio de Voces del Calzado.